Descubierto, 5 escalofriantes relatos de choferes en caminos malditos y siniestros. 7 La luna brillaba con una tenue luz plateada, iluminando las calles desiertas de Ciudad Juárez. Miguel, un chofer de Uber de mediana edad, se adentraba cada noche en este laberinto de sombras con un solo objetivo, llevar a sus pasajeros a casa y regresar a su pequeña Sofía. Sin embargo, lo que comenzó como una rutina simple pronto se tornó en una espiral de terror. Al encender su coche, el sistema de navegación emitió un sonido ominoso. La ruta de la noche lo llevó por una carretera olvidada, flanqueada por arbustos murmullantes y un aire viciado que hacía que la piel se erizara. Todo estará bien, repetía a Sofía cada vez que se despedía. Pero, conforme las luces del coche chocaban con la oscuridad, parecía que la noche le hablaba en susurros inquietantes. Su primera pasajera de la noche fue una enfermera que, al entrar, traía el horror en sus ojos. ¿Sabías que algunos pacientes desaparecen?, preguntó con voz temblorosa. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando ella comenzó a relatar historias de un hospital donde había trabajado, donde la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba. Una noche, oí sus gritos, y luego nunca más regresaron. Él tragó saliva, inseguro de si debía tomar su relato en serio. Esa atmósfera densa y cargada no se disipó en su siguiente carrera. Un hombre de mirada oscura se subió al asiento trasero y, sin decir palabra, lo miró a través del espejo retrovisor. Miguel sintió su corazón latir con fuerza. «Sé de ti», murmuró el extraño, dejando caer una gota de sudor helado en la frente del chofer. El temor se asomó en la mente de Miguel, como una sombra al acecho, preguntándose qué secretos escondía la persona que le compartía su noche. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A cada nuevo pasajero, la tensión aumentaba. Miguel sentía la presión del peligro acechante, un enemigo invisible que lo rodeaba. En una incursión a un pueblo en ruinas, un pasajero le dijo: «Las sombras aquí tienen vida propia». Luego se rió, pero su risa sonó a locura desenfrenada. Esa noche, al regresar a su barrio, sintió una inconfundible sensación de que lo seguían. Un susurro en el viento, una sombra al borde de la carretera lo acechaba. Vio una figura oscura aparecer en el espejo retrovisor, pero cada vez que miraba, no había nada. «Es solo la tensión», pensó, intentando calmarse, pero el escalofrío en su espalda no se disipaba. Al llegar a casa, su corazón se detuvo, la puerta, entreabierta. Con un miedo profundo, supo que su amistad con la comunidad se había transformado en traición. Miguel se preguntó si podría proteger a Sofía esta vez. Al cerrar la puerta detrás de él, sabía que la próxima carrera podría ser la última. La única pregunta que retumbaba en su mente era: ¿quién lo estaba acechando realmente? Miguel no pudo dormir esa noche. La puerta entreabierta lo atormentaba. Se sentaba en la cama, sudando, tratando de convencerse de que todo estaba bien. Pero los gritos de la enfermera resonaban en su cabeza. No era solo el eco de su trabajo, había una conexión, una advertencia. La ciudad, con sus secretos, se ensañaba cada vez más con él. Sofía dormía ajena al peligro, pero él sabía que cada carrera lo acercaba a un destino fatal. La mañana llegó gris y pesada. Miguel salió a su auto, sintiendo la mirada de la vecindad sobre él. Sus vecinos, a lo lejos, se preparaban para otro día, pero nadie se atrevía a mirarlo directamente. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Era todo solo paranoia, o había algo real tras esa atmósfera tensa? Inició la app de Uber, pero su mente estaba en otro lugar. Cada notificación era como un grito en medio del silencio sepulcral. La primera carrera llegó pronto. Una mujer con bolsas de compras se subió al asiento trasero. Miguel miró fugazmente por el retrovisor, pero no vio nada extraño en ella. ¿Te cuentan historias raras los pasajeros?, preguntó,
rompiendo el silencio con una voz temblorosa. La mujer sonrió, pero había algo inquietante en su mirada. Un par. Te diré una, hay un camino hacia el norte, uno que la mayoría evita. Dicen que puedes escuchar lamentos en las noches oscuras. Miguel sintió como un frío lo envolvía. ¿Por qué lo evitarían?, inquirió, intentando mantener la compostura. Porque algunos que pasan por ahí nunca regresan. Se dicen que los atrapa la niebla, que los hace olvidar. Olvidan a sus familias, sus rostros se borran. Las palabras resonaron con tal peso que Miguel sintió el acelerador temblar bajo su pie. Sin querer, miró el GPS, interesado en ese camino del que hablaba. Las sombras de los árboles parecían alargarse, ¿o era solo su mente? Terminaron el trayecto, pero el eco de la advertencia de la mujer resonaba dentro de él, incluso después de dejarla en su destino. La niebla. Recordó cómo, la noche anterior, había sentido ese frío al regresar a casa. Algo en el aire cambiaba. Cuando recibió la siguiente petición, la dirección lo sorprendió. Era hacia el norte, exactamente donde la mujer había advertido. La decisión pesaba en su pecho, pero el miedo a lo desconocido lo empujaba a avanzar. Con cada kilómetro, el ambiente se tornaba más opresivo. La niebla comenzó a convertirse en una manta espesa que cubría la carretera. Los árboles se alzaban como centinelas silentes. Miguel escuchaba los latidos de su corazón resonar en sus oídos. Se forzó a mirar por el espejo. La noche había cobrado vida, danzando con sombras endiabladas. De repente, una figura apareció a un lado de la carretera, pidiendo auxilio. Una mujer de cabello desaliñado y rostro pálido se acercaba. Su corazón se detuvo. Era como la enfermera, un eco de terror fresco. «Por favor, detente», gritó. No puedo seguir aquí». Miguel dudó, luchando entre su instinto de ayudar y el terror que lo paralizaba. No podía saber si era una trampa. La niebla espesa lo envolvía, y otras figuras emergían en la distancia, sombras famélicas que parecían cobrar vida. Al dar la vuelta para ayudarla, se sintió atrapado entre la necesidad de socorrer y el terror que le decía que era un error. La mujer se acercó, su rostro distorsionado en una mueca de desesperación. «No te acerques, el camino es peligroso». A medida que los gritos resonaban desde la profundidad de la niebla, Miguel se dio cuenta de que esta elección podría ser la última. ¿Debía arriesgarlo todo por una desconocida, o el verdadero peligro era la niebla misma? Tras susurrar una oración, se encontró mirando el rostro perdido de la mujer en la neblina, cuando el sonido de un llanto desgarrador atravesó el aire. Un eco de advertencia. Él giró la mirada hacia el volante, intentando concentrarse, pero el camino parecía desviarse. ¿Podía escapar del destino que lo había llevado allí? Mientras la niebla lo rodeaba cada vez más, una pregunta atrapó su mente: estaba siendo observado por ojos que nunca debían estar allí. La niebla se espesó aún más, las sombras se acercaron, y la figura de la mujer comenzó a desintegrarse. Miguel comprendió que el verdadero terror no era su decisión, sino que lo aguardaba más adelante. Miguel sintió un pánico visceral cuando la figura de la mujer comenzó a desvanecerse. Cada segundo se sentía más atrapado, más lejos de la seguridad de su vida normal. La niebla parecía cobrar vida, girando y retorciéndose, formando figuras que danzaban en su campo de visión. Gritos distantes reverberaban a su alrededor, ecos de almas atrapadas que habían sido consumidas por el terror de ese camino maldito. Con un golpe de adrenalina, hizo girar el volante, y el auto patinó en la carretera húmeda, pero la niebla rápidamente lo rodeó, ocultando el camino por delante. Su corazón retumbaba en su pecho y la luz de los faros apenas atravesaba la densa bruma. La incertidumbre lo envolvió como una serpiente, aprisionándolo en un abrazo asfixiante. «¿Qué están esperando?», murmuró al vacío. «¿Quiénes son ustedes?». Las sombras se reestructuraron. Mientras Miguel se esforzaba por mantener la calma, una figura se perfiló ante él. Era un niño pequeño, su cara pálida revelaba una desesperación inimaginable. Se sostuvo de una rama caída, sus ojos grandes y oscuros se llenaron de lágrimas que brillaban bajo la tenue luz. «¡Ayuda! No se detenga», gritó el niño. «Ellos vienen. Ellos siempre vienen». La garganta de Miguel se cerró. La visión del niño lo paralizó.
¿Por qué estaba allí? El instinto de protegerlo luchaba contra el grito en su interior que le decía que era una ilusión. Pero al observar más de cerca, vio su helada figura, como si la niebla fuera parte de su ser. La niebla, esa misma que había escuchado en la advertencia de la mujer. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Voy a ayudarte, solo quédate aquí, insistió, intentando moverse hacia él, pero el niño retrocedió, exponiendo su pequeña figura a la vorágine de sombras que se aproximaban. Mamá, gritó, extendiendo la mano. El sonido desgarrador atravesó el aire y resonó en los huesos de Miguel. Con cada latido, entendió que no estaba solo en esa niebla. Se sentía observado, como si miles de ojos invisibles se posaran sobre él. En su desesperación, apretó el acelerador, deseando salir de allí, pero la niebla comenzó a arrastrar el vehículo, como si el camino se transformara en un laberinto creado por sus miedos más profundos. No. No puedes dejarlos entrar, gritó el niño, su voz apagándose. La niebla lo envolvió antes de desaparecer, dejando a Miguel solo nuevamente, rodeado por la oscuridad que se acercaba. Una luz en la distancia lo convenció. Tal vez ahí que haya esperanza, pensó, pero al girar, un silencio pesado lo envolvió. No quería mirar, pero la curiosidad fue más fuerte. La luz era un faro, un refugio en medio de la tormenta. Al acercarse, vio que el brillo provenía de una antigua cabaña de madera. La estructura estaba desgastada por el tiempo, cubierta de hiedra y sombras. Pero la puerta estaba entreabierta, invitándolo a entrar. Sin poder resistir, estacionó y salió del auto. La niebla parecía chocar contra él, un último recordatorio de que no estaba solo. Con el corazón latiendo, cruzó el umbral. Un viejo reloj de pared marcaba una hora que no existía. El aire estaba cargado de un olor a moho y algo más, algo rancio que le revolvió el estómago. Caminó hacia el interior, y cuanto más se adentraba, más intensas eran las sensaciones de peligro. Pronto, vio figuras vagar en la penumbra, sus rostros pálidos y vacíos. Todos estaban allí, era un salón lleno de almas perdidas, atrapadas en un ciclo de lamento. Miguel sintió que su mente comenzaba a tambalear, el terror se apoderaba de él, y comprendió que su elección de entrar no era un rescate, sino una perdición. Mientras se giraba para escapar, se dio cuenta de que la puerta había desaparecido. La niebla había seguido su voz, y ya no había salida. La risa de un niño resonó en sus oídos. ¿Quién será el siguiente? Con una desesperación renovada sintió que la niebla se entrelazaba con su piel, comenzando a borrarlo de aquel mundo. ¿Había llegado realmente al final de su camino, o había hecho algo aún más aterrador al cruzar? Esa puerta, la luz del alma apagándose, se desvanecía en su mente. ¿Podría reescribir su historia, o había llegado a un horror que nunca podría escapar? Mientras las figuras se acercaban, comenzó a sentir un poder extraño, un grito en su interior que lo instaba a luchar, pero, ¿lucharía por su propia alma o se volvería uno con las sombras que lo rodeaban? La niebla se espesó alrededor de él, y una voz, suave y seductora, susurró: «Esta es tu nueva realidad». La voz se desvaneció en el aire, dejando a Miguel envuelto en una oscuridad abrumadora. Las figuras se acercaban, sus movimientos eran lentos, casi desinteresados, como si ya supieran que su destino estaba sellado. Él retrocedió, las paredes de la cabaña parecían cerrarse, apretando su pecho. Un grito ahogado escapó de sus labios, pero el sonido fue absorbido por la niebla inquietante que fluía como un río oscuro. «No. No puedo ser uno de ustedes», murmuró, intentando aferrarse a la chispa de esperanza que quedaba en su corazón. Un estruendo repentino interrumpió sus pensamientos, y una sombra más grande que las demás se abalanzó hacia él. Era una figura grotesca, una masa de sombras con ojos brillantes que destellaban como cuchillos en la penumbra. Miguel sintió el viento gélido en su rostro, y el aire se volvió denso, cortante. ¿Por qué no podía gritar? Su voz estaba atrapada, como si la niebla hubiera tomado su aliento. Con determinación, dio un paso hacia atrás, buscando una salida, pero la oscuridad parecía moverse, cambiando su forma. Las almas perdidas, ahora más visibles, lo observaban con miradas vacías. Algunos murmuraban, sus labios se movían al unísono, sus voces se entrelazaban como un canto fúnebre. «¡Ayuda! ¡Ayuda!»,
gritó Miguel, intentando unir su voz al coro de desesperación, pero solo encontró su eco como respuesta. Las sombras avanzaban, arrastrándose por el suelo, y él sintió como su peso lo golpeaba con fuerza. En medio de su pánico, sus ojos se posaron en la cocina desvencijada al fondo. Había un cuchillo viejo, su hoja retrataba un brillo tenue, casi como si le susurrara que había aún una salida. Sin pensarlo, Miguel corrió hacia allí, sintiendo cada latido como si fuera el último. Atrapado entre la desesperación y el deseo de supervivencia, tomó el cuchillo en sus manos temblorosas. «No tienen poder sobre mí», gritó, levantando el arma. El sonido resonó, profundo y estruendoso, echando a las sombras en un espasmo colectivo. Ellas dudaron, retrocediendo un instante, mientras el niño de antes aparecía nuevamente en su mente, sus ojos suplicantes. «No los dejes entrar». Las figuras vacilaron, pero entonces, del fondo, la masa oscura apareció de nuevo, más feroz y hambrienta. Con un grito que resonaba en su propia mente, Miguel embistió hacia la oscuridad, el filo del cuchillo brillando con la desesperación de un hombre que lucha por su vida, pero cada golpe parecía pasar a través de las sombras, como si se negaran a ser tocadas. Él se encontraba cada vez más acorralado, agotado, mientras el terror lo invadía. Fue entonces cuando recordó las palabras de la mujer. La realidad es un juego de luces y sombras. Miguel comprendió lo que debía hacer. Necesitaba creer. Necesitaba aferrarse a la luz que aún podía ver, incluso en medio de la oscuridad más pesada. Concentrando su energía, cerró los ojos y se imaginó a sí mismo rodeado de luz. La niebla empezó a temblar, las figuras a su lado comenzaron a perder consistencia. Fue un último esfuerzo por liberarse de las garras de la cabaña. «Vete. No me quieres aquí», gritó, empujando con todas sus fuerzas hacia la luz que imaginaba. La cabaña tembló, las criaturas empezaron a desaparecer, y él pudo sentir que la presión se aliviaba, pero justo cuando la última sombra se desvanecía, un alarido desgarrador resonó desde lo profundo de la cabaña. «No te irás tan fácilmente». La risa espeluznante retumbó en su cabeza mientras Miguel se sumía en la claridad. Había ganado un instante, pero el horror no había terminado. Al abrir los ojos, se encontró de pie en su auto, aún en la carretera, pero la niebla estaba más espesa que nunca. La cabaña había desaparecido, pero el eco del grito permanecía en su mente. Con un suspiro entrecortado, Miguel miró a su alrededor, preguntándose si realmente había escapado de algo o si solo había hecho que su pesadilla se extendiera. Y ahora, con su corazón palpitante, comenzó a manejar de nuevo, la pregunta mordaz en su interior: ¿qué más acecha? ¿En este camino? Era un nuevo viaje, y la niebla prometía más que solo sombras. ¿Sería este un final, o un comienzo aún más aterrador? La niebla se espesaba, arrastrándose como un manto gris que cubría la carretera. Miguel sentía como si esa neblina lo mirara, lo acechara desde cada rincón. Con cada kilómetro recorrido, sus manos se aferraban más al volante, sudor frío perlaba su frente. A través de su mente corría la imagen de la cabaña, las sombras, y aquel grito que aún retumbaba en sus oídos. «No puedo ser parte de ellos», se repetía, como un mantra que no parecía tener efecto. De repente, un parpadeo de luces lo sacó de su trance. Al mirar por el retrovisor, vio un coche acercándose a gran velocidad. Su corazón dio un salto. No estaba solo. La adrenalina se apoderó de él y aceleró, apretando los dientes mientras una sensación de pánico crecía en su pecho. El vehículo detrás de él era viejo, un sedán desgastado que parecía estar atrapado en el tiempo. Sin embargo, no había un conductor en el asiento del volante. Simplemente avanzaba, implacable, como si fuera una sombra propia, lista para devorarlo. Miguel sintió que la horrenda risa del ser que había dejado atrás se filtraba por las rendijas de su mente. «No más», gritó, tratando de deshacerse de aquel aterrador eco. La carretera se torcía y se retorcía como una serpiente inquieta. Mientras aceleraba, la niebla parecía cobrar vida, envolviendo su auto, ocultándolo del mundo tal como lo hacía en la cabaña. La oscuridad se sentía íntima, inminente. Buscó el botón de defensa, su radio. Con desesperación, giró la perilla, apenas había estática, pero al final, logró sintonizar una estación.
Una voz familiar resonaba: en este camino maldito, nunca estás solo. Miguel se sintió atrapado entre el horror y el calmante susurro de la locutora. Las almas que vagan en la niebla buscan compañía, continuó ella. No te dejes engañar. Siempre hay quienes son más que solo ecos. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El coche detrás de él seguía acercándose, y no parecía tener intención de detenerse. Con el sudor goteando en sus ojos, buscó una forma de perderlo. A lo lejos, un desvío se asomaba entre la bruma. No tenía opción. Giró con fuerza el volante. Al entrar en el desvío, el paisaje cambió abruptamente. La niebla fue reemplazada por árboles retorcidos y sombras inquietantes que se alzaban como espectros entre las ramas. Miguel notó que el coche seguía detrás, como un faro de muerte anunciado. Cada curva tenía un aire de desesperación. Las luces del sedán comenzaron a parpadear, como si un ser maligno estuviera luchando internamente, intentando liberarse del caos de la carretera. De repente, una señal apareció, apenas visible entre la niebla. Callejón sin salida. El pánico se apoderó de él. No podía terminar su viaje así. No podía ser el próximo eco en esa niebla. Justo cuando pensaba que no podía perder más, un grito desgarrador estalló desde el interior del vehículo que lo perseguía. Una voz llamada con desesperación, resonando como un eco astillado que se entrelazaba con los gritos de las almas que obligaban a Miguel a seguir adelante. ¿Quién estaba en ese auto? Que deseaban de él? Sin más, alcanzó una última curva, y de repente, la carretera se terminó en un precipicio. La niebla se arremolinó a su alrededor, y el coche con la ausencia de conductor se acercaba. ¿Acaso tendría que saltar? La pregunta martillaba su mente. De pronto, sintió la necesidad de mirar hacia atrás una vez más, pero no había nada. Solo niebla y el precipicio devorador. Entonces escuchó una risa burlona, clara y vibrante, alcanzando su pecho y helando su interior. ¿Quién te ha dicho que puedes escapar? Con el corazón anudado y sin salida, la neblina palpitante pareció cobrar vida. Miguel comprendió que el terror no solo acechaba en caminos perdidos, sino también en su propia mente. Sería la niebla una manifestación de sus peores temores, y mientras el eco de la risa se desvanecía, el auto se detuvo abruptamente al borde del abismo, y el silencio se hizo pesado. El destino final estaba a solo un paso. Pero quizás, esta vez, no sería él quien cayera. La niebla comenzó a moverse, formando figuras a su lado, susurros resonando. ¿Quiénes eran? ¿Qué deseaban? El horror había tomado otra forma, una que se apoderaría de él de una manera que nunca había imaginado. Y en esa oscuridad, él supo que el tiempo se estaba acabando. La niebla pulsaba con una vida propia, escupiendo visiones distorsionadas que parecían estar tejidas por los miedos más profundos de Miguel. Mientras el espacio a su alrededor se transformaba en un laberinto sin rumbo, las figuras en la neblina comenzaron a adoptar formas conocidas, caras difusas de personas que había perdido, que lo miraban con tristeza y rencor. La voz de la locutora resonaba aún en su mente: no te dejes engañar. Su corazón latía desbocado, cada pulsación era un eco del terror que lo avasallaba. ¿Realmente estaba solo? Sabía que no podía dejarse llevar por la locura, pero el abismo detrás de él prometía un final inmediato y el sedán sin conductor parecía una trampa a la que no podía escapar. En su interior, la voz de la razón luchaba con el miedo que amenazaba con tragárselo. Las figuras en la neblina comenzaron a acercarse, desdibujándose entre los árboles ancestrales que lo rodeaban. Sus murmullos se entrelazaban, formando un cántico sombrío que resonaba con la desesperación de aquellas almas en pena. Ayúdanos, parecía ser el canto unificado que flotaba en el aire, aferrándose a la esencia de su ser. Miguel apretó los ojos, tratando de mantener la cordura. No. No puedo. Gritó, como si sus palabras pudieran espantar a los espectros que lo rodeaban. Pero, con cada palabra, se dio cuenta de que la niebla se acercaba más. Ahora, era más que un simple manto gris, era un ser voraz que buscaba alimentarse de su miedo. Caminó de espaldas, evitando el precipicio, mientras su mente se debatía entre la locura y la necesidad de vivir. Si solo pudiera encontrar una salida, un camino que lo llevara a casa,
donde la noche era solo una brisa suave. Pero la niebla lo absorbía, cercándolo cada vez más. Fue entonces cuando escuchó un susurro nítido, un chispazo de claridad entre los murmullos. La luz, busca la luz. Con el corazón palpitando, levantó la mirada y vio una tenue luz titilante en la distancia, más allá de la neblina. Era su única esperanza. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia ella, corriendo con cada fibra de su ser mientras las sombras trataban de atraparlo. Las risas burlonas que lo seguían se convirtieron en gritos y lamentos que parecían desgarrar la atmósfera. Cada paso que daba, Miguel podía sentir sus fuerzas desvanecerse, como si el suelo mismo intentara anclarlo en su sitio. Pero la luz lo llamaba, casi como un faro en la tormenta. Finalmente, alcanzó lo que parecía ser un claro. La luz, aunque difusa, era suficiente para que sus ojos se sintieran aliviados. En medio del claro, un viejo árbol, un roble majestuoso con ramas extendidas como manos, lo recibió. Pero no estaba solo, alrededor de su tronco, varias sombras estaban reunidas, observándolo. Eran los rostros de aquellos que había perdido, con ojos vacíos, pero llenos de tristeza. ¿Por qué no viniste antes, Miguel? Murmuraron al unísono, sus voces un eco desgarrador. No. No soy uno de ustedes. Gritó, intentando convencerse más que a los demás. Pero en su interior, sentía que el terror no solo era la niebla, sino también la verdad que la rodeaba. Las sombras comenzaron a moverse, danzando al ritmo de sus propios lamentos, acercándose peligrosamente. Miguel sintió un escalofrío de reconocimiento. No puedo ser parte de su dolor, pensó, pero el arrastre de la niebla amenazaba con arrastrarlo de regreso, y así, las sombras danzaban, las almas tristes en busca de redención, mientras Miguel se debatía entre liberarse o dejarse llevar. Entonces, en un momento de desesperación, se abalanzó hacia el estanque que brillaba suave en medio del claro. Con cada paso que dio hacia la luz del agua, las voces se intensificaron. No mires atrás. No te quedes aquí, su grito resonó en su mente, pero Miguel sabía que no podría escapar de lo que ya había vivido, no sin enfrentarse a la verdad. Pero cuando se agachó para tocar la superficie del agua, un rostro emergió del reflejo, un rostro familiar que nunca había esperado ver. La pregunta quedó atrapada en su garganta, ¿eres tú? ¿Realmente? Y en ese instante, la niebla pareció contener la respiración, como si todo el horror hubiera sido solo el inicio del verdadero terror, porque en el fondo del estanque, algo más que un eco lo esperaba. ¿Podría volver a salir? ¿O se convertiría en otra sombra más que habitara en la niebla? La imagen del rostro en el estanque se tornó nítida, atrapando a Miguel en un instante petrificado. Era su hermana, Valeria, con aquel mismo brillo en los ojos que recordaba de su infancia. Valeria, murmuró, mientras el frío le recorría la espina dorsal. No puedes estar aquí. La niebla comenzó a girar con fuerza alrededor de él, como si se sintiera amenazada por la presencia del reflejo. Siempre quise que estuvieras aquí, susurró su hermana, extendiendo una mano temblorosa hacia él, como un hilo entre sus recuerdos y el presente. Siempre estuviste ausente cuando más te necesitaba. Miguel sintió su corazón hundirse. Recordó los días en que se separaron, las regañinas, los secretos. Pero la niebla, en su voracidad, parecía burlarse de sus emociones. Ven, dijo Valeria, su voz una combinación de rencor y súplica. No estás solo, aquí todos somos uno. No hay dolor, solo olvido. El tiempo se estancó, y la luz titilante se intensificó, atrayendo a Miguel hacia el estanque. Las sombras a su alrededor se acercaban más, formando un círculo, esperando consumir la agonía de su lucha. Con cada paso que daba hacia la orilla, su mente se llenaba de recuerdos pavorosos que no podía borrar. La culpa lo mantenía atado, un peso que aplastaba su ser. ¿Qué sabes tú de dolor? Gritó, su voz resonando con una mezcla de desafío y desespero. Tú te fuiste y me dejaste con esta carga. Ahora me quieres arrastrar contigo. No. Valeria sonrió con tristeza, una mueca que le rompió el corazón. No te arrastro, Miguel. Solo te muestro la verdad. Tú también perteneces aquí. No huyas más. Las sombras comenzaron a extenderse, atrayendo sus pies hacia la oscuridad.
Sintió el frío del agua, casi amenazante, llamándolo hacia un destino desconocido. Sin embargo, una chispa de resistencia se encendió dentro de él. No puedo aceptar esto, dijo en voz baja, sintiendo el aire temblar a su alrededor. Mas, en el fondo del estanque, la imagen de su hermana se oscureció, y otro rostro se reveló, otro que había anhelado ver. Era su madre, con esa dulce sonrisa que le había brindado refugio en sus peores días. Te hemos estado esperando, dijeron ambas figuras, un coro que penetraba su mente, rompiendo las barreras de su voluntad. La niebla giraba cada vez más rápido, como si se preparara para devorarlo todo. No. Gritó Miguel, y de un salto se alejó del borde, alejándose del agua y sus espejos oscuros. Pero en su huida, ya no sabía hacia dónde correr. Aquellas sombras eran su pasado, su culpa, y la niebla, que había estado creando un laberinto sin fin a su alrededor, el roble detrás de El Groaningui quejándose, como si también sintiera su dolor, siendo testigo. ¿Qué es la vida sin enfrentar tus miedos? Era un lamento en el aire, pero Miguel no podía parar. Al darse la vuelta, sintió que se tensaba el hilo que lo unía al pasado, al mismo tiempo que escuchaba las risas burlonas de los espíritus que lo seguían. «Vas a caer», murmuraron. Mientras el suelo se movía bajo sus pies, encontró una piedra afilada. Sin pensarlo, se dirigió al estanque una vez más, esta vez decidido a confrontar aquellos rostros, la culpa y el dolor de frente. Pero, ¿qué pasaría si la verdad que encontraba era aún más escalofriante? Con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso hacia la oscuridad de las aguas oscuras. ¿Era un acto de valentía o de locura? Antes de que pudiera decidirse, los rostros se fundieron en una masa indistinta, el eco de sus risas resonando como una advertencia, la niebla lo abrazó con fuerza. En ese momento, la configuración de su realidad se desvanecía y Miguel se dio cuenta tardíamente de que aún había una sombra más que esperaba. Una presencia presente en el fondo de sus peores pesadillas. Miguel, un grito desgarrador rasgó la niebla. Ya no había vuelta atrás. ¿Cuántas sombras más lo estaban esperando? Mientras caía en la oscuridad, la estructura de su existencia comenzaba a tuerce hacia algo aún más aterrador, una visión que traspasaría cualquier frontera. ¿Qué más podría surgir de su pasado? Y así, en medio de la niebla y la confusión, Miguel se perdió, pero lo peor aún estaba por llegar. Cuando el silencio se instaló, solo las sombras sabían que había algo más latente, un secreto que podría acabar con él para siempre. El agua lo envolvió, engulléndolo en un abrazo helado. Miguel sintió que el tiempo se desvanecía, como si estuviera flotando entre recuerdos y pesadillas. La niebla se transformó en un torrente de voces, susurros familiares que se retorcían alrededor de su mente. «No te preocupes, estamos aquí», murmuraban, llenos de una dulzura retorcida. Las sombras cobijaron su cuerpo, y por un instante, Miguel experimentó una paz que no creía posible, pero de repente, la calma se rompió. Un escalofrío recorrió su cuello cuando sintió una mano helada apretando su brazo. «Siempre te hemos estado observando», una voz dijo, grave y resonante, rasgando el velo de la tranquilidad. Miguel giró su cabeza, y sus peores temores se manifestaron en la imagen de una figura que había jurado olvidar, su padre, con un rostro marcado por el dolor y la ira. «¿Papá?». La incredulidad se mezcló con el miedo, su corazón latiendo con fuerza. «¿Por qué estás aquí?». Se sintió atrapado entre la desesperación y el anhelo. La niebla ahogaba su capacidad de razonar. «Los familiares nunca se van», replicó el hombre, su mirada penetrante atravesando la copiosa oscuridad. «Todo lo que fuiste, todo lo que hiciste, nos sigue. Aquí, no hay escapar, Miguel». Una oleada de culpa le arrastró el aliento. Miguel recordó la última vez que vio a su padre, cuando el orgullo se transformó en decepción. «Lo siento», balbuceó, pero la frase se perdió en la cacofonía a su alrededor. «Perdón no es suficiente», clamó su figura, difuminándose y volviendo, como una sombra elusiva. La niebla se retorcía, borrando los contornos de la humanidad. Miguel se sintió hundirse, atrapado en un mar de rostros que resonaban con rencor y tristeza, cada uno reclamando su historia, cada uno gritando su dolor. «No puedo quedarme aquí. Quiero salir», gritó, pero sus palabras solo alimentaron las sombras.
Con cada intento de huir, nuevas formas emergieron, más rostros, más culpabilidades. Cada rostro conocido se transformaba en un torbellino de dolor. La angustia era opresiva, Miguel comenzó a correr, pero la niebla, con su incesante abrazo, lo mantenía en la misma oscuridad. Los ecos de risa se transformaban en gritos, y lo que fue un refugio se había vuelto una prisión. No hay salida, nunca la hubo, repetían en coro. De repente, un brillo surgió desde el fondo del estanque. Era como una pequeña luciérnaga luchando por disipar la oscuridad. Sin pensarlo, se lanzó hacia la luz, su única esperanza. Pero al acercarse, el brillo se volvió más intenso, revelando una imagen más terrorífica que todo lo anterior, una representación distorsionada de sí mismo, con ojos vacíos y una sonrisa macabra. «Eres tú, Miguel», dijo aquel reflejo con una voz que retumbaba como un eco infernal, «todo lo que has intentado olvidar te ha traído hasta aquí». La neblina se espesaría, y Miguel, en su desesperación, fue acorralado, atrapado en la esfera de dolor, sintió que su propia esencia se desvanecía, perdido entre recuerdos y visiones aterradoras. De pronto, la figura de Valeria emergió nuevamente, pero esta vez su expresión era una mezcla de tristeza, resignación y advertencia. «Miguel, hay algo que debes saber antes de que el ciclo se cierre», el tiempo se detuvo. Los rostros comenzaron a alinearse, armando un contorno que formaba un portal. Miguel sabía que debía enfrentarse a su mayor terror, una verdad que siempre había evadido. «¿Qué es?», preguntó, con la voz temblorosa. La niebla se despejó brevemente, dejando a la vista un camino que se desvanecía en el horizonte. «El pasado tiene garras que no se sueltan fácilmente. Lo que guarda el estanque, Miguel, es más que solo recuerdos». No todos desean ser liberados. Miguel sintió que el suelo temblaba. ¿Podría sobrevivir a este encuentro final? En su pecho, una desesperada ilusión de escape parpadeaba, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Mientras la luz comenzaba a desvanecerse, solo pudo escuchar una última advertencia: la verdad es un enemigo que siempre se lleva a aquellos sin valor, y con eso, la niebla se tragó su grito, dejándolo caer en una oscuridad infinita. ¿Qué horrores lo esperaban en el futuro? En el silencio, el estanque vibró, como si estuviera listo para revelar secretos aún más oscuros que los ya había confrontado. Miguel despertó, aunque despertar no era la palabra correcta. Lo que sentía era más como un regreso a una conciencia desgarradora. Su cuerpo se alzaba lentamente del lecho acuoso, pero la presión del agua seguía abrazándolo como un amante traicionero. Sin embargo, esta vez, la niebla se había transformado en algo más tangible, densa como un sudor frío que se apoderaba de su piel. El espectro de su padre ya no era el único que lo atormentaba. Había otros, sombras implacables que danzaban en la penumbra, formas indistintas que se burlaban de su temor. «No hay salida, Miguel», resonaban sus voces, una marea de ecos que colisionaba en su cabeza. Pero el tiempo no se detuvo, en cambio, se apresuró, arrastrando con él la memoria y el sentido de realidad. Frente a él, una figura se abalanzó desde la neblina. Miguel la reconoció instantáneamente: Valeria, su amor perdido. Pero su rostro estaba cubierto de lágrimas de desesperación, ojos que parecían clamar por ayuda. «Miguel. Corre», gritó, aunque su voz se entrelazaba con el silencio del estanque. Miguel sintió un tirón, como si su corazón le implorara que le hiciera caso. «No puedo. No sé a dónde ir», vociferó, encontrándose atrapado entre el deseo de proteger a Valeria y el miedo que lo consumía. El agua, cada vez más oscura, parecía tener un pulso, un latido que resonaba con su propio miedo. De repente, un trueno retumbó en la distancia, sacudiendo la tierra. La niebla comenzó a despejarse durante un breve momento, revelando un claro al final del estanque. Miguel, impulsado por el terror que lo asfixiaba, comenzó a correr. Sus pies, descalzos y visiblemente frágiles, se deslizaron por el barro, pero la luz que salía de aquel claro era cada vez más brillante, un faro en medio de la oscuridad que lo atraía. Mientras corría, las sombras comenzaron a aumentar en número, pulsando con un hambre insaciable. Miguel podía sentir manos frías intentar atraparlo, rasguñando su piel, arrastrándolo hacia la superficie del estanque, hacia esa oscuridad abismal que tanto temía.
Valeria, ayúdame. Gritó otra vez, llenando sus pulmones con la resolución de no rendirse. Las sombras se hicieron más agresivas, algunas eran rostros familiares, otros eran desconocidos, una colección aterradora de memorias olvidadas. Eres uno de nosotros, Miguel. Clamaban en un susurro escalofriante. No te libraremos nunca. En ese momento, comprendió que estaban ligados a él, a sus elecciones, a los secretos que había escondido incluso de sí mismo. Finalmente, alcanzó el claro. La luz brillaba intensamente, pero la belleza que prometía se tornó en un terror visceral. Se encontró frente a un altar imponente, hecho de las mismas sombras que lo habían perseguido. En su cima, una figura emergió de la luz. Claramente no era Valeria, sino una representación distorsionada de su propia alma. ¿Quieres huir, Miguel?, preguntó, con una voz que resonaba como el eco de su propia conciencia. ¿Y qué harás al volver, si el ciclo sigue ahí donde lo dejaste? Miguel sintió que su estómago se revolvía. No. Hay que romperlo, repitió, pero en su interior la duda comenzaba a anidar. ¿Podía enfrentar la verdad que tanto había tratado de esconder? La figura sonrió, extendiendo una mano lentamente. Si te atreves a conocer el horror, si eres lo suficientemente valiente para mirar de frente a la verdad, quizás puedas liberarte. De lo contrario, habrá un precio que pagar. Las sombras se acercaron más, su aliento frío llenando el aire. Miguel sabía que estaba en un punto de no retorno. El sacrificio, la redención o la condena. Sus instintos luchaban contra la lógica, y en el fondo de su ser, la verdad rugía, esperando a ser desatada. Sin más tiempo que perder, se armó de valor y empezó a avanzar hacia la figura. El corazón le latía con fuerza, y una pregunta final resonó en su mente: ¿era la luz la salvación o el final de su historia? El instante se congeló y el silencio dejó un eco pesado. Las sombras esperaban con ansias el desenlace. Mientras el estanque temblaba por el inminente descubrimiento. Pero cuando Miguel las miró, se dio cuenta de que en el fondo de sus ojos había algo aún más aterrador, la promesa de un nuevo ciclo. ¿Sería capaz de desatarse de esa condena eterna, o se convertiría en otra sombra? La niebla se espesó nuevamente, y un último susurro alcanzó sus oídos: nunca podrás escapar de lo que llevas dentro así. La oscuridad se cernió sobre él una vez más, dejando la pregunta en suspenso: ¿qué haría Miguel cuando enfrentara no solo a sus demonios, sino también a su más terrorífica verdad? Miguel se encontraba en el abismo, rodeado de sus peores temores, enfrentando la dualidad de su existencia. La figura distorsionada de sí mismo brillaba con una luz opaca, mientras las sombras se acercaban, susurrando promesas de olvido y condena. En ese instante, el tiempo se congeló y la niebla, como un manto, cubrió cada rincón, como si esperara el desenlace de esta batalla interna. Voy a enfrentar mi verdad, dijo Miguel, sintiendo un fuego revivir en su interior. Las voces en la niebla comenzaron a callar, como si la certeza de su decisión las asustara. Alzó la mirada hacia la figura frente a él, su reflejo distorsionado pero real. No quiero seguir huyendo. Estoy listo. Con cada paso que daba hacia el altar de sombras, los recuerdos comenzaron a surgir. Su niñez, el rostro de su hermana Valeria, y el eco de las riñas con su padre, se entrelazaban en un mar de emociones. Las sombras se retorcían, temerosas de ser expuestas a la luz de la verdad. Liberarse no significa olvidar, murmuró con fuerza. La culpa, el dolor y los errores, forman parte de mí, pero no soy su prisionero. Al decirlo, el altar brilló intensamente, como si reconociera su valentía. Las sombras, antes implacables, dejaron de avanzar y comenzaron a retroceder. ¿Qué harás después?, preguntó la figura, su rostro adquiriendo claridad por un momento. Era un rostro familiar, pero Miguel no podía arrugarse ante el miedo. Saldré de aquí y buscaré lo que he perdido. No quiero seguir atado a este ciclo. Su declaración resonó, y la luz, que antes era opaca, comenzó a convertirse en un faro fulgurante. Las sombras, sintiendo el poder de su resolución, se estremecieron, dando un paso atrás. Miguel sintió como la presión de la niebla se disipaba, como si esta misma realidad lo estuviera liberando. Valeria. Mamá. Papá, gritó,
su voz ahora llena de determinación. No puedo quedarme en el pasado, tengo que avanzar. Por ustedes, por mí. Las figuras de su madre y su hermana, aunque distorsionadas, aparecieron a su lado. ¿Te atreverías a perdonarte?, preguntó el rostro de Valeria, manteniendo su mirada suave pero firme. Sí, respondió Miguel, mientras las sombras a su alrededor se desvanecían. No puedo cambiar lo que he hecho, pero puedo decidir quién quiero ser en el futuro. Con esas palabras, el entorno mismo pareció cambiar. La niebla comenzó a levantarse, el pesado aire se despejaba y el claro comenzó a tomar forma. Miguel extendió sus manos hacia la luz brillante. Ayúdame a renacer. La figura de su reflejo sonrió, y a medida que se acercaba, la luz lo envolvía en un abrazo cálido, como si cada sombra que lo había seguido estuviera siendo absorbida y transformada. Esto es tu nuevo comienzo, resonó en su mente, mientras el resplandor abrazaba su ser. Emociones encontradas lo inundaron, miedo, esperanza, la angustia de lo que había dejado atrás y la posibilidad de lo que podría ser. Así, Miguel se entregó a la luz. Fue un momento de trascendencia, un estallido de energía que lo transportó lejos del abismo. Cuando los destellos cesaron, Miguel no estaba en el estanque, ni en el camino acechado por sombras. Abrió los ojos y sintió la calidez del sol en su rostro. Estaba en un parque, lleno de vida y risas. Sofía estaba jugando a lo lejos, su risa dulce resonaba. El terror había desaparecido para siempre. Los recuerdos no se habían esfumado, llevaban un peso que visiblemente aún podía sentir, pero ahora estaban en armonía con su alma, como un eco lejano de un pasado que había aprendido a abrazar. Tomó aire fresco, consciente de que cada nuevo día era un regalo. Con un renovado sentido de propósito, se dirigió hacia su hija. Sofía, gritó, y ella se volvió, iluminando su mundo con una sonrisa que desató lágrimas en sus ojos. Miguel sabía que, aunque la niebla de su pasado lo había perseguido, había encontrado el camino hacia su verdad. Había logrado desenterrar a su verdadero yo y regresar a la vida. Mientras Sofía corría hacia él, Miguel sintió que ya no había sombras, solo luz. Había enfrentado sus demonios, y, aunque siempre vivirían en su memoria, nunca más lo cazarían. Había salido más fuerte, y este era solo el principio de su vida, un ciclo nuevo lleno de esperanza. No solo se había liberado de la oscuridad, sino que había aprendido a caminar hacia la luz. La historia de Miguel no acababa aquí, sino que su vida acaba de empezar de verdad. Así, solo por esta vez, alzó la vista al cielo y sonrió. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte historias como la de Miguel, que enfrentó sus peores demonios. Este es el momento de mostrar tu apoyo, dale al botón de like y sus crónicas seguirán vivas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones a este final, tus teorías, lo que se te ocurra. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que deberían oír esta conclusión. Hazlo ahora mismo.